Hola, mis queridos, ¿alguna vez han imaginado dejarlo todo por un amor? ¿Por esa pasión que te encuentra cuando menos lo esperas, en un lugar que ni siquiera parecía ser el tuyo? Si te gustan las historias que tocan el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna, porque esta te sorprenderá. El tic-tac frenético del reloj en la pared de la oficina resonaba con el ritmo acelerado de la vida de Eduardo en Madrid. A sus 26 años, era un joven abogado en ascenso, con un futuro prometedor trazado en casos, reuniones y pilas de documentos. Su oficina, en el corazón de la capital, con sus paredes de vidrio y vistas deslumbrantes, era el escenario de una carrera que muchos envidiaban. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito, Eduardo sentía el peso aplastante del estrés, una presión constante que lo asfixiaba lentamente. El brillo de la ambición ocultaba un desgaste profundo. Pasaba horas interminables inclinado sobre casos complejos, con la mente siempre alerta, el cuerpo pidiendo un descanso que nunca llegaba. El cansancio no era solo físico, era mental, una extenuación que comenzó a manifestarse en insomnio y una sensación constante de ansiedad. Tras un principio de agotamiento que lo hizo cuestionar el propósito de toda esa carrera, Eduardo tomó una decisión drástica. Necesitaba un tiempo, un refugio. Necesitaba silencio. Decidió tomarse unas vacaciones y, buscando lo opuesto a su rutina agitada, eligió un pequeño y tranquilo pueblo costero en el sur de España. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el sonido más fuerte sería el de las olas rompiendo en la arena. No buscaba más que descanso y, tal vez, la oportunidad de reconectarse consigo mismo. Poco sabía que, en ese retiro inesperado, encontraría algo que ni siquiera sabía que necesitaba, un alma que lo haría ver la vida de una manera completamente nueva. Al llegar al pueblo, Eduardo cambió el traje y la corbata por bermudas y camisetas simples. Caminaba por la playa, sintiendo la arena fina bajo los pies y la brisa salada en el rostro, una sensación de libertad que había olvidado. Fue en un puesto rústico de cocos, a la orilla del mar, donde sus ojos encontraron los de ella. Vanessa, de 25 años, era lo opuesto a todo lo que él conocía en Madrid. Tenía una sonrisa dulce y cautivadora, una fuerza silenciosa en los ojos y una alegría contagiosa que parecía brotar de la simplicidad de la vida. Trabajaba en el puesto de cocos con su madre, Toína, una mujer acogedora y de risa fácil. La piel de Vanessa estaba besada por el sol, su cabello desordenado por el viento, y sus ojos brillaban con la pureza del alma. Se acercó al puesto, sintiéndose un poco torpe con su atuendo de turista recién llegado. «¿Un coco, por favor?», pidió, con la voz algo ronca por la falta de uso prolongado en conversaciones despreocupadas. Vanessa lo atendió con una sonrisa sincera, cortando el coco con una destreza impresionante. La conexión entre ellos fue inmediata, algo que trascendió las palabras. Los ojos de Vanessa tenían la profundidad y la paz del mar. Sus ojos tenían la paz del mar. Durante los días siguientes, los encuentros eran naturales, casi un ritual. Eduardo pasaba sus mañanas en el puesto, observando el movimiento, conversando con Vanessa y Toína. Descubrió los pequeños encantos de la vida simple que ella vivía, la brisa matutina que traía el olor a sal, el canto de los pescadores al regresar con sus redes, la risa de los niños que corrían por la arena. Vanessa le mostraba el mundo a través de sus ojos, los colores del atardecer, el sabor fresco de los frutos del mar, la gentileza de la gente del pueblo. Ella le enseñaba a desacelerar, a respirar, a sentir la vida sin la prisa desenfrenada de Madrid. Eduardo, el abogado ambicioso, se encontraba rendido a la simplicidad de Vanessa. Estaba acostumbrado a mujeres sofisticadas, que hablaban de carreras y lujos, pero ninguna había tocado su alma como Vanessa. En ella, veía una fuerza genuina, una autenticidad que lo desarmaba. Era un bálsamo para su mente agotada, un soplo de aire fresco en su vida asfixiada. Cada día, el vínculo entre ellos crecía, una amistad que rápidamente se transformaba en algo más profundo, algo que ambos sentían, pero no se atrevían a nombrar. Y la noche traía una magia propia. Una fiesta a la orilla del mar, con luces parpadeantes colgadas entre los cocoteros, la música suave de una guitarra y el sonido constante de las olas se mezclaba con las risas y la conversación. Eduardo y Vanessa estaban allí, bailando, conversando, riendo. En medio de la melodía de las olas y el brillo de la luna llena, sus miradas se encontraron con una intensidad que encendía el alma. El momento era perfecto. Los cuerpos se acercaron y, bajo el manto plateado de la luna, sus labios se encontraron. Fue un beso lento, profundo,
que selló lo que el corazón ya sabía: aquello era amor. No un amor de verano pasajero, sino algo real, visceral, que lo arrancaba de su mundo y lo llevaba a un nuevo y desconocido paraíso. El beso bajo la luna no era solo un acto de pasión, sino una promesa silenciosa, un pacto de que sus vidas nunca serían las mismas. Las vacaciones, sin embargo, tenían un fin. La realidad de Madrid, con sus casos y reuniones, esperaba a Eduardo. Ese paraíso a la orilla del mar, con Vanessa y su sonrisa sincera, tendría que quedar atrás, al menos por el momento. La despedida fue difícil, con los corazones apretados y la promesa de hablar todos los días. Pero la distancia es una prueba cruel para el amor, y la duda, una semilla traicionera. Eduardo regresaría a su vida de acero y concreto, mientras Vanessa se quedaría con la brisa del mar. Sin embargo, el amor ya había echado raíces, y la separación solo haría que creciera, preparando el terreno para una decisión que lo cambiaría todo. El regreso a Madrid fue un choque brutal para Eduardo. El ruido de los autos, la prisa de la gente, el gris de los edificios, todo parecía asfixiante después de la ligereza del pueblo costero. Intentó retomar su rutina, sumergirse en los casos y las reuniones, pero era como si una parte de él se hubiera quedado en la arena, bajo el sol del sur de España. La oficina, antes su templo, ahora parecía una jaula de oro, y la prometedora carrera, una carga pesada. La capital parecía sin color. Su celular, antes un accesorio de trabajo, se convirtió en el puente hacia Vanessa. Mensajes de buenos días con fotos del amanecer en la playa, llamadas rápidas durante el almuerzo para escuchar su voz, videollamadas por la noche para aliviar la nostalgia. En cada conversación, la distancia parecía acortarse, pero la añoranza apretaba aún más. Eduardo hablaba del estrés, de la rutina agotadora, de la falta de sentido que todo aquello tenía sin ella. Vanessa, con su voz suave y optimista, contaba sobre los días en la playa, los pequeños acontecimientos del pueblo, y siempre terminaba con un «te espero». La promesa de hablar todos los días se cumplía con fervor, pero la verdad es que la distancia dolía. Ese amor que nació bajo la luz de la luna y el sonido de las olas parecía frágil frente a la rutina implacable de Eduardo. Sentía la diferencia, la falta de su presencia, del olor del mar, de la brisa suave. La ciudad, antes sinónimo de éxito, ahora era un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Fue en medio de esa melancolía que una propuesta de ensueño aterrizó en su escritorio. Su jefe, Antonio, un abogado respetado e imponente, lo llamó a una reunión. «Eduardo», dijo Antonio, con una sonrisa de satisfacción, «eres uno de nuestros mejores. Tu dedicación e inteligencia no han pasado desapercibidas. Tenemos una propuesta para ti, ser consejero jurídico de una de las mayores empresas del país». Los ojos de Antonio brillaban con la magnitud de la oportunidad. Era el ápice de su carrera, el reconocimiento de años de esfuerzo y sacrificio. Antonio, consciente del «coqueteo de verano» de Eduardo, como él y el resto de la oficina lo llamaban, con un tono de desdén, hizo énfasis en la importancia de la propuesta. «Esta es tu oportunidad de oro, pequeño. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. No la desperdicies por un amorío de verano. Piensa en tu futuro, en lo que construimos aquí». La voz de Antonio era firme, con un toque de advertencia. No toleraría que Eduardo pusiera un romance, por más intenso que fuera, por encima de una carrera tan prometedora. Una oportunidad de oro, pero con un precio. Eduardo dudó. La propuesta era, de hecho, el cenit que siempre había buscado. Pero el brillo de ese oro parecía pálido frente a la sonrisa de Vanessa. Su corazón estaba dividido. Por un lado, la lógica, el deber, la ambición que lo había impulsado hasta allí. Por otro, el sentimiento incontrolable por Vanessa, la ligereza que ella trajo a su vida, la promesa de una paz que no encontraba en Madrid. Recordó el beso bajo la luna, la sensación de la arena bajo sus pies, el olor a coco fresco. Con la cabeza a mil, Eduardo firmó los papeles. Se puso su traje más caro, su armadura de abogado exitoso. Sintió el peso de la tela, la rigidez de la corbata. Se miró en el espejo del baño ejecutivo, antes de ir a la presentación oficial ante el consejo de la nueva empresa. Su imagen reflejada era impecable, cabello perfectamente peinado, rostro serio, ojos enfocados. Pero, por un instante, el reflejo de la oficina desapareció, y en lugar del techo de yeso y las luces frías, vio el mar.
El azul infinito, las olas rompiendo suavemente, y en los ojos de Vanessa, vio la inmensidad de ese mar. En ese momento, algo hizo clic dentro de él. No podía. La imagen de Vanessa, vibrante y llena de vida, contrastaba violentamente con la figura pálida y tensa que el espejo le mostraba. El éxito parecía vacío, la ambición, una carga inútil. No quería más esa vida. No quería un futuro sin el olor del mar, sin la sonrisa de Vanessa, sin la simplicidad que lo había curado. Ese traje apretaba, asfixiaba. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo lo dejó todo. Los papeles del contrato, el traje, la promesa de una vida de lujo y poder. Salió de la oficina sin mirar atrás, sin dar explicaciones. Tomó el primer tren, luego un autobús, y corrió de vuelta al litoral, al pequeño pueblo que había robado su corazón. No tenía un plan, ni sabía cómo sería recibido. Solo tenía la certeza de que necesitaba estar con ella. Tenía que volver al mar. Cuando llegó a la playa, el sol ya se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El viento le revolvía el cabello, y sus ojos, llenos de emoción y cansancio por el viaje, buscaban a Vanessa. Ella estaba ordenando el puesto de cocos, con su madre Toína a su lado. Lo vio. Sin previo aviso, con el cabello desordenado, el rostro cansado y los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia ella. Vanessa no preguntó nada. La mirada de Eduardo, su desesperación y su entrega, contaron toda la historia. Dejó el coco que sostenía y corrió hacia él. En medio de la arena, bajo el atardecer, se abrazaron. Un abrazo apretado, que duró una eternidad, donde el mundo alrededor, con sus juicios y expectativas, desapareció. El sonido de las olas fue el único testigo de un amor que había vencido la distancia, la ambición y el miedo. Era el comienzo, el verdadero éxito, encontrado en la simplicidad y la valentía de seguir al corazón. El polvo de Madrid aún se pegaba a la ropa de Eduardo, pero el olor a sal y el abrazo de Vanessa en la arena ya lo habían transportado a otro universo. Ese reencuentro, tan inesperado como desesperado, sellaba la certeza de que había tomado la decisión correcta. El mundo corporativo, con sus trajes apretados y ambiciones vacías, quedaba atrás. Ahora, la única riqueza que buscaba era la paz en el corazón y el calor de los brazos de Vanessa. La gran renuncia había valido la pena. Los primeros días fueron de pura euforia. Eduardo ayudaba a Vanessa y Toína en el puesto de cocos, aprendiendo los trucos del negocio. Él, el abogado que antes manejaba millones, ahora cortaba cocos, atendía a clientes con una sonrisa genuina y sentía el sol en la piel, en lugar de la luz artificial de una oficina. Era un contraste absurdo, pero nunca se había sentido tan feliz, tan completo. Vanessa, por su parte, veía la transformación en sus ojos, el estrés dando paso a la ligereza, la rigidez del abogado deshaciéndose en la simplicidad del hombre que amaba. El pueblo, con su gente acogedora y su rutina tranquila, recibió a Eduardo con los brazos abiertos. La historia de cómo había dejado todo por amor corrió como un susurro de admiración. Las personas, acostumbradas a las idas y venidas de turistas, veían en él algo diferente, una entrega verdadera. Toína, la madre de Vanessa, observaba a la pareja con un cariño que disipó cualquier resquicio de duda. El brillo en los ojos de su hija y la felicidad estampada en el rostro de Eduardo eran la prueba de que ese amor era real y fuerte. Algunos meses después, la vida de ellos se había estabilizado en un ritmo que parecía perfecto. El negocio del puesto de cocos prosperaba, y decidieron expandirse, abriendo un segundo puesto un poco más adelante en la playa. Eduardo, con su mente estratégica, aplicaba sus conocimientos de gestión de forma creativa, optimizando el flujo de clientes y la compra de mercancías. Cambió los tecnicismos jurídicos por jergas locales y las hojas de cálculo complejas por conversaciones relajadas con pescadores y turistas. La hermana menor de Vanessa, Joana, de 16 años, una joven astuta y llena de sueños, comenzó a involucrarse más en el negocio. Veía en Eduardo un mentor, alguien que le inspiraba a soñar más alto que el pequeño pueblo. Joana observaba la felicidad de su hermana y de Eduardo, y el amor de ellos encendía en su corazón el deseo de buscar su propio futuro, tal vez incluso estudiar en Madrid, algo que antes parecía inalcanzable. El ejemplo de ellos inspiraba sueños. Eduardo, sin embargo, no abandonó completamente su vocación. Percibió que la comunidad local, compuesta por pescadores humildes, vendedores ambulantes e inmigrantes con poca instrucción, carecía de asistencia jurídica básica.
decidió entonces ofrecer sus servicios gratuitamente, dedicando parte de su tiempo a ayudar a quienes no podían pagar un abogado. Orientaba sobre pequeños contratos, derechos laborales, cuestiones de inmigración. Cambió el lujo de las grandes oficinas por la paz de ayudar a personas simples, y la gratitud de ellas era su mayor recompensa. Ese era el verdadero éxito, el éxito de hacer una diferencia en la vida de alguien. Pero la paz conquistada por Eduardo no pasó desapercibida para todos. En Madrid, la noticia de su renuncia loca había generado revuelo y desdén entre sus antiguos colegas. Lucas, un excompañero ambicioso y envidioso, que siempre lo vio como rival, se sentía particularmente irritado por la actitud de Eduardo. Para Lucas, dejar una carrera como aquella por un amorío de verano era una afrenta, una prueba de debilidad. No podía aceptar que Eduardo hubiera encontrado la felicidad donde él solo veía fracaso y retroceso. Lucas comenzó su sabotaje a distancia. Esparcía mentiras sutiles sobre Eduardo, insinuando que había huido de responsabilidades o que estaba pasando por un colapso. Enviaba mensajes anónimos, correos falsos a antiguos clientes y colegas, intentando manchar la reputación de Eduardo. Además, comenzó a enviar gente, antiguos contactos, reclutadores de talentos, incluso amigos en común, al pueblo, con la misión de convencer a Eduardo de volver a la capital, de hacerlo arrepentirse de su elección. Las sombras de Madrid se extendían. Al principio, Eduardo lo ignoró. Las llamadas y las propuestas eran fácilmente rechazadas. Pero la frecuencia de los acercamientos y las preguntas cada vez más insinuantes de los visitantes comenzaron a causar incomodidad. La gente del pueblo, atenta y protectora con el abogado que los ayudaba, notó el movimiento. «Señor Eduardo, hay un hombre extraño preguntando por usted en la plaza», alertaba un pescador. «Doctor, una mujer elegante me ofreció dinero para hablar con usted sobre oportunidades», decía una vendedora ambulante. Eduardo y Vanessa comenzaron a percibir que no era una coincidencia. Alguien estaba orquestando aquello. La aprensión comenzó a crecer. Habían encontrado la paz, pero el pasado, en la figura de un antiguo rival, parecía no querer dejarlos vivir su nueva vida tranquilamente. Lucas no solo quería que Eduardo regresara, quería probar que la decisión de Eduardo era un error, una locura, y estaba dispuesto a ir lejos para desestabilizar la felicidad que su excompañero había encontrado. A pesar de la protección de la comunidad, que instintivamente se unía para proteger a Eduardo de cualquier intruso o chisme malicioso, la semilla de la inquietud estaba plantada. Eduardo había dejado todo, pero el lujo de la ciudad, en la figura de Lucas, no lo dejaría tan fácilmente. Ellos habían elegido el amor y la simplicidad, pero la envidia y la incomprensión del mundo que dejó atrás prometían una batalla continua, una lucha por la paz que tanto valoraban. ¿Qué haría Lucas a continuación para intentar arrancar a Eduardo de su paraíso a la orilla del mar? La respuesta flotaba en el aire, cargada de incertidumbre. La paz de Eduardo y Vanessa en el pueblo costero era constantemente puesta a prueba por la insistencia de Lucas. Lo que antes eran meros susurros y tentativas discretas de sabotaje, ahora se transformaba en una ofensiva más organizada, una red de intrigas tejida a distancia que buscaba desestabilizar la nueva vida de Eduardo. Había cambiado el lujo de la ciudad por la simplicidad del litoral, pero su pasado corporativo, en la figura de un rival envidioso, no lo dejaría en paz. La sombra de Madrid se extendía sobre la arena. Lucas, consumido por la envidia y la incapacidad de comprender la decisión de Eduardo, no podía aceptar que su excompañero hubiera encontrado la felicidad fuera del mundo que él tanto valoraba. Para él, el regreso de Eduardo a la playa era una afrenta, una declaración de que todo el esfuerzo y la ambición de Madrid eran vacíos. La rabia lo impulsaba a ir más lejos. Comenzó a usar sus conexiones, plantando semillas de desconfianza y falsas oportunidades en un intento de minar la reputación de Eduardo y, tal vez, hacerlo regresar. La comunidad local, que al principio solo observaba con cautela, comenzó a unirse en torno a Eduardo. Los pescadores, los vendedores ambulantes y las familias inmigrantes que él ayudaba desinteresadamente lo veían como un amigo, un protector. Notaban a los visitantes extraños que aparecían en el pueblo, con sus preguntas indiscretas y sus ofertas seductoras para Eduardo. La red de apoyo que había construido con su gentileza y sus servicios jurídicos gratuitos se convirtió en una barrera impenetrable. «Doctor Eduardo», decía un viejo pescador, con la voz ronca por la sal del mar, «esa gente de la ciudad no entiende nuestra paz. No les hagas caso». Vanessa, con su sensibilidad aguda, percibía la tensión en Eduardo.
Aunque él intentaba minimizarla, ella veía la aprensión en sus ojos, la forma en que revisaba el celular con más frecuencia, las conversaciones susurradas que tenía por teléfono. Sabía que el mundo que había dejado atrás no estaba muerto, y eso la preocupaba. El abrazo que lo había recibido en el reencuentro ahora se transformaba en un refugio para las preocupaciones que lo perseguían. Vanessa era su fortaleza, su ancla en el mar de incertidumbres. Su abrazo era un puerto seguro. Lucas no escatimaba esfuerzos. Las llamadas de reclutadores se volvieron más insistentes, las propuestas de empleo más tentadoras, con salarios exorbitantes y beneficios irresistibles. Estamos formando un nuevo departamento jurídico, Eduardo. Con tu talento, serías la pieza clave. 1 millón de euros al año, auto de lujo, vivienda en un barrio noble, ofrecía una voz persuasiva por teléfono. También usaba la prensa, plantando notas sutiles en columnas de chisme sobre la carrera prometedora interrumpida de Eduardo, sugiriendo un desequilibrio emocional. La presión era psicológica. Lucas quería que Eduardo dudara de su propia decisión, que sintiera nostalgia por el estatus, el reconocimiento. Quería que Eduardo viera la vida en el pueblo como un retroceso, una tontería. El envío de antiguos colegas para hablar con Eduardo en la playa era otra táctica. Llegaban con trajes impecables, mirando los puestos de coco con desdén, e intentaban minar la moral de Eduardo con frases como: ¿qué haces aquí, Eduardo? Eres un talento desperdiciado. Madrid te espera, y con ella, el verdadero éxito. Eduardo sentía la tentación, pero miraba a Vanessa, al mar, a la simplicidad de la vida que había elegido, y cada vez, la respuesta era la misma: no. Había encontrado un tipo de éxito que el dinero no podía comprar. Sin embargo, la persistencia de Lucas lo agotaba. Las noches se llenaban de conversaciones sobre qué hacer, sobre la posibilidad de que el acoso de Lucas escalara a algo más serio. Lo que Lucas no percibía era que cada ataque hacía a Eduardo más agradecido por la vida que tenía, más determinado a protegerla. La comunidad del pueblo, al notar la insistencia de los extraños, se organizó discretamente. Pescadores y comerciantes locales comenzaron a escoltar a Eduardo de forma sutil, a desviar a los curiosos, a esparcir la palabra de que el doctor era uno de ellos y no sería molestado. La protección era genuina, nacida del respeto y el cariño que tenían por él. Esa solidaridad era el mayor escudo de Eduardo contra las artimañas de Lucas. Nadie lograría sacarlo de allí. A pesar de toda la vigilancia y protección, Lucas estaba dispuesto a ir más lejos. Sentía que estaba perdiendo el control de la situación y eso lo enloquecía. La próxima etapa de su venganza sería algo más personal, más directo, algo que alcanzaría a Eduardo en lo que más valoraba, su amor por Vanessa y su nueva vida. Planeaba un ataque que no sería solo profesional, sino que apuntaría al corazón y a la reputación de Eduardo en el propio pueblo. La paz estaba amenazada por un peligro que se acercaba, sigiloso e invisible, listo para atacar lo que Eduardo más amaba. La red de intrigas de Lucas, antes sutil, comenzó a apretarse. No soportaba la idea de que Eduardo, el hombre que consideraba débil por haber abandonado la ambición, estuviera encontrando la felicidad en un lugar tan simple. La envidia lo corroía por dentro, llevándolo a planear un golpe más audaz, algo que no solo desestabilizaría a Eduardo, sino que mancharía su reputación y golpearía el corazón de su nueva vida, la comunidad que lo acogió. La paz estaba en riesgo. Las llamadas de reclutadores cesaron, y los antiguos colegas dejaron de aparecer. Eduardo y Vanessa sintieron un breve alivio, imaginando que Lucas finalmente había desistido. No sabían que el silencio era solo el preludio de una tormenta mucho mayor. Lucas había cambiado de táctica. Percibió que la lealtad de la comunidad a la orilla del mar era el escudo de Eduardo, y decidió romper ese escudo desde dentro. Su plan era simple, pero maquiavélico: sembrar la discordia y la desconfianza entre Eduardo y las personas que él tanto ayudaba. Lucas contrató a un detective privado y a un periodista sin escrúpulos. La misión: investigar a fondo el pasado de Eduardo en Madrid, desenterrar cualquier error, cualquier fallo, y, si no encontraran nada, inventarlo. El objetivo era publicar una nota sensacionalista en un pequeño periódico local, que llegaría a las manos de los habitantes del pueblo, cambiando la opinión pública contra Eduardo. La primera semilla fue plantada en secreto. El periodista, disfrazado de turista, pasó algunas semanas en el pueblo, recolectando información, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre Eduardo, sobre su llegada repentina, sobre el misterio en torno a su partida de Madrid.
Notaba el cariño de la gente por Eduardo, pero también la ingenuidad de muchos respecto al mundo exterior. Buscaba la grieta, el punto débil. Mientras tanto, la vida de Eduardo y Vanessa fluía en una armonía casi perfecta. Los dos puestos de coco prosperaban, con la ayuda incansable de Toína y el entusiasmo contagioso de Joana, que cada vez se involucraba más en el negocio familiar. Eduardo dedicaba sus tardes a los servicios jurídicos gratuitos, sintiéndose más realizado que en cualquier sala de reuniones lujosa en Madrid. Ayudaba a resolver problemas de herencia de pescadores, negociaba pequeñas deudas de comerciantes y asistía a inmigrantes con la documentación. La gratitud sincera en los ojos de las personas era su verdadera recompensa. Vanessa observaba al hombre en que Eduardo se había convertido, más ligero, más feliz, con un brillo en los ojos que el estrés de Madrid había apagado. Lo amaba no por lo que era, sino por lo que era capaz de ser, y por su elección de abrazar una vida simple a su lado. Su relación era una prueba de que el amor verdadero puede florecer en los escenarios más inesperados. El amor de ellos era su mayor fuerza. Un día, un pescador anciano, cliente fiel de Eduardo, apareció en el puesto con un ejemplar del pequeño periódico local. El rostro del hombre estaba contraído en una mezcla de confusión y tristeza. «Doctor Eduardo», dijo, extendiendo el periódico, «vi su nombre aquí. No entendí bien, pero me parece algo malo». Eduardo tomó el periódico, y su corazón se heló. En la primera página, en letras grandes, un titular chocante: «El abogado huyó de Madrid, verdad o fraude en la playa». La nota, firmada por un nombre desconocido en la región, era un enredo de mentiras e insinuaciones. Acusaba a Eduardo de haber cometido irregularidades financieras en su antigua oficina, de haber huido al pueblo para esconderse de un escándalo inminente, y de estar usando la caridad como una fachada para ganar la confianza de los locales. Incluso había una foto antigua de Eduardo, con un semblante serio y calculador, tomada en un evento de gala en Madrid, contrastando con la imagen del hombre simple de la playa. La nota no presentaba pruebas concretas, solo fuentes anónimas y especulaciones del medio jurídico madrileño, pero estaba hábilmente escrita para sembrar la duda. Afirmaba que su salida repentina de la capital y la renuncia al cargo de sus sueños eran evidencias de su culpa. La generosidad con la comunidad, según el periódico, era una forma de manipulación para construir una nueva reputación lejos de su pasado nebuloso. Vanessa leyó la nota por encima del hombro de Eduardo, y su rostro se contrajo de dolor e incredulidad. «Esto es mentira, Eduardo. ¿Quién haría algo así?» Eduardo sabía. Lucas. Era la venganza del excompañero, un intento desesperado de destruirlo en el único lugar donde había encontrado la verdadera paz. La noticia se esparciría como fuego en el pueblo, y la confianza que había construido con tanto esfuerzo podría deshacerse en un instante. El shock fue inmenso. Había huido del juicio de Madrid, pero el juicio lo había encontrado allí, en la simplicidad que tanto amaba. La comunidad, que hasta entonces lo protegía, ahora lo miraba con una mezcla de compasión y una nueva y peligrosa desconfianza. Los ojos antes llenos de gratitud ahora cargaban preguntas silenciosas. La risa sincera de Toína y el entusiasmo de Joana dieron paso a un silencio aprensivo. Eduardo sintió el peso de la mirada de todos, la semilla de la duda plantada en el suelo fértil de ese pueblo que había elegido como hogar. Su nueva vida, su amor, todo estaba bajo ataque. El titular en el periódico fue un golpe directo al corazón de la nueva vida de Eduardo. Las mentiras de Lucas, esparcidas con veneno y calculismo, transformaron la admiración en desconfianza y la paz en aprensión. La tranquilidad del pueblo, antes un refugio, ahora parecía frágil, vulnerable a la malicia venida de Madrid. Eduardo sintió el peso del juicio que tanto había intentado dejar atrás, ahora encontrándolo en la simplicidad de la playa. La semilla de la duda había sido plantada. Las miradas antes cálidas de los vecinos y clientes del puesto de cocos comenzaron a cambiar. Algunos desviaban la mirada, otros susurraban al pasar. El pescador que lo alertó sobre el periódico lo saludó con una seriedad nunca antes vista. Las personas que él ayudaba con sus consejos jurídicos ahora lo observaban con una mezcla de compasión y un nuevo e incómodo escepticismo. La nota del periódico, que no traía pruebas, sino solo insinuaciones, era suficiente para corroer la confianza en una comunidad que valoraba la reputación por encima de todo. Vanessa sintió el cambio en la atmósfera del pueblo y en el comportamiento de la gente. Su corazón se apretó al ver la angustia en el rostro de Eduardo. Intentaba protegerlo, calmar los ánimos,
pero las palabras eran insuficientes contra la mancha que la noticia había dejado. Eduardo, ellos entenderán. La gente aquí te conoce, sabe quién eres, decía, con una voz que intentaba ser firme, pero temblaba ligeramente. Su abrazo era el único refugio seguro en medio de la creciente ola de desconfianza. Toína, la madre de Vanessa, una mujer de sabiduría popular y ojos que veían más allá de las apariencias, también sentía la tensión. Observaba a su hija y a Eduardo con preocupación. Confiaba en el carácter de Eduardo, pero sabía cuánto podía ser cruel la opinión ajena. Para ella, la lucha ahora no era solo por el amor de la pareja, sino por la integridad y la paz que habían construido allí. Lucas, en Madrid, sentía un placer enfermizo al ver su plan en acción. Monitoreaba las reacciones en el pueblo, las noticias que le llegaban por sus contactos. La humillación de Eduardo era su objetivo final. Ya visualizaba a Eduardo regresando a Madrid, humillado, arrastrándose de vuelta a la vida que había abandonado. El poder de la prensa, incluso la local, era un arma eficaz en sus manos. La presión aumentó cuando el dueño del pequeño periódico, influenciado por Lucas, que prometió futuros anuncios e información exclusiva, se negó a publicar una retractación o a escuchar el lado de Eduardo. La voz de Eduardo fue silenciada, y las mentiras de Lucas ganaron fuerza en un entorno donde el rumor se esparcía más rápido que la verdad. Eduardo se sentía acorralado. Su nueva vida, que había construido con tanto coraje y sacrificio, parecía desmoronarse bajo el peso de acusaciones falsas. Pasaba las noches en vela, la mente girando en busca de una solución, una forma de limpiar su nombre y restaurar la confianza de la comunidad que había aprendido a amar. ¿Qué hacer? Había abandonado la abogacía formal, no tenía más el poder y los recursos que tenía en Madrid para luchar contra una campaña de difamación. A pesar de todo, la comunidad no estaba completamente dividida. Había quienes, por gratitud o por conocer el corazón de Eduardo, se mantenían leales. Los pescadores que él ayudó, las familias de inmigrantes cuyos documentos regularizó, formaron un pequeño círculo de apoyo. «Sabemos quién eres, doctor», decía uno de ellos, «no hagas caso a lo que dicen». Esa lealtad, sin embargo, era una llama titilante frente a la fuerza de los rumores. La lealtad era un hilo tenue. El miedo de Eduardo no era por sí mismo, sino por Vanessa y Toína, y por Joana. No quería que ellas sufrieran por su causa, que el puesto de Cocos, el sustento de la familia, se viera afectado por un escándalo que no era suyo. La incertidumbre sobre el futuro pesaba en el aire. ¿Sería forzado a dejar el pueblo? ¿A abandonar todo de nuevo? ¿El amor que lo trajo hasta allí sería lo suficientemente fuerte para resistir esta nueva y cruel prueba? Un día, mientras Eduardo y Vanessa estaban en el puesto de Cocos, el aire de la playa fue cortado por un sonido estridente. Un auto de lujo, negro e imponente, algo totalmente fuera de lugar en el pueblo, se detuvo bruscamente en la arena, levantando una nube de polvo. La puerta se abrió, y un hombre alto y elegante descendió. Sus ojos buscaron a Eduardo con una intensidad gélida. Era Antonio, su antiguo jefe de Madrid, el hombre que él había abandonado al dejarlo todo. La presencia de Antonio en el pueblo, tan inesperada y ostentosa, heló la sangre de Eduardo. Sabía que la visita no era amistosa y que traería consigo una nueva y devastadora reviravolta para sus vidas. ¿Qué haría el antiguo jefe de Eduardo allí, y qué significaría para el futuro que él y Vanessa tanto luchaban por proteger? La aprensión flotaba en el aire. El lujoso auto de Antonio en la arena de la playa era como una aparición, un portal sombrío que traía de vuelta el mundo que Eduardo había jurado dejar atrás. La presencia del antiguo jefe, tan imponente y fuera de lugar, congeló el aire. No había duda de que esa visita no era una mera formalidad. Eduardo sintió un escalofrío, sabiendo que la calma conquistada estaba a punto de ser puesta a prueba por una tormenta venida de su pasado. La amenaza, ahora, tenía un rostro conocido. Antonio descendió del auto con una postura impecable, los ojos fijos en Eduardo. Sus pasos eran firmes en la arena, ajenos a la brisa del mar. No sonreía. Eduardo, su voz sonó grave y autoritaria, cortando el ruido de las olas, necesitamos hablar. Vanessa, al lado de Eduardo, apretó su mano con fuerza, sintiendo la tensión que emanaba de él. Toína y Joana, que observaban a la distancia, compartían la aprensión. Ese hombre traía consigo la formalidad y la frialdad de Madrid. La conversación tuvo lugar en un pequeño café a la orilla del mar,
lejos de los oídos curiosos del pueblo. Antonio no perdió tiempo con rodeos. Cometiste un error grave, Eduardo. ¿Abandonar todo de esa manera? Inaceptable, comenzó, con un tono de reproche. La prensa, los rumores, manchaste tu nombre y el de la firma. Lucas se encargó de esparcir una historia terrible sobre tu conducta. Eduardo sintió la rabia subir, pero se contuvo. Lucas había ido demasiado lejos. No huí de nada, Antonio. Solo elegí una vida diferente, respondió Eduardo, con la voz firme, a pesar de la furia interna. Y lo que Lucas está esparciendo son mentiras. Tú sabes quién soy. Antonio suspiró, un gesto de impaciencia. Sé quién eras. Uno de los mejores. Pero, ahora. Esta vida que elegiste. Es una tontería. Un desperdicio de talento. Y esa chica, miró brevemente a Vanessa, que esperaba afuera, en el puesto de cocos, no vale lo que estás dejando pasar. La sangre de Eduardo hirvió. No te atrevas a hablar de Vanessa. Ella es lo mejor que me ha pasado. No seas ingenuo, Eduardo, retrucó Antonio, con una sonrisa cínica. No vine aquí a reprenderte. Vine a darte una última oportunidad. Una propuesta. Regresas a Madrid, asumes el cargo en la empresa que te ofrecí antes, y nosotros nos encargaremos de todo. La prensa, los rumores, Lucas, garantizo que él desaparecerá para siempre. Tendrás tu reputación de vuelta, tu estatus, todo lo que siempre quisiste. La oferta era tentadora, un camino de regreso a la vida que conocía, con la promesa de eliminar la fuente de sus problemas. Antonio ofrecía un puerto seguro, pero que significaba abandonar todo lo que Eduardo había construido en la playa. Una oferta irresistible con un costo altísimo. Eduardo miró al mar, al puesto de cocos, a Vanessa, que sonreía a un cliente. La escena era un contraste brutal con la propuesta de Antonio. Pensó en todas las mentiras de Lucas, en la aprensión que el pueblo sentía, en el peso de la desconfianza. Era la oportunidad de librarse de todo eso, de retomar su vida sin el fantasma de Lucas. Sin embargo, al mirar al mar, Eduardo vio más que solo el paisaje. Vio la libertad, la simplicidad, la autenticidad que Vanessa y el pueblo le habían traído. Vio la paz que ninguna oficina de Madrid jamás podría ofrecer. Ese paraíso a la orilla del mar, con sus problemas y desafíos, era su verdadero hogar. Madrid, con todo su brillo, parecía vacía, fría, sin alma. No, dijo Eduardo, con la voz calma, pero firme, mirando directamente a los ojos de Antonio. Mi vida es aquí ahora. Con Vanessa. Con esta comunidad. No hay dinero ni estatus que me haga volver a lo que me asfixiaba. Y en cuanto a Lucas, que intente lo que quiera. No huiré más. Lucharé aquí. Antonio se levantó, con una expresión de disgusto evidente. ¿Te arrepentirás, Eduardo? Estás cometiendo el mayor error de tu vida por un capricho de verano. Y cuando la arena comience a calentarse bajo tus pies, no digas que no te lo advertí. Con un gesto frío, salió del café, entrando al auto de lujo que pronto desapareció por la carretera polvorienta. Vanessa corrió a abrazar a Eduardo. Había escuchado parte de la conversación, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué quería?, preguntó, con la voz preocupada. Eduardo la abrazó fuerte, sintiendo el perfume de sal y coco de ella. Quería que regresara a Madrid. Pero dije que no. Dije que mi lugar es aquí. Contigo. El alivio y la alegría tomaron el rostro de Vanessa. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo besaba, un beso que sellaba no solo el amor, sino la certeza de que estaban juntos para enfrentar lo que viniera. La batalla contra Lucas estaba lejos de terminar, pero Eduardo tenía a Vanessa a su lado, y la comunidad, que comenzaba a entender la verdad, empezaría a levantarse para protegerlos. La verdadera prueba de fuego estaba a punto de comenzar, y la unión del pueblo sería el mayor escudo de Eduardo. La decisión de Eduardo de permanecer en el pueblo, a pesar de la oferta tentadora de Antonio, solidificó aún más su vínculo con Vanessa y con la comunidad. La rechazo al brillo de Madrid en favor de la paz a la orilla del mar era un acto de amor que resonaba en cada habitante. Sin embargo, la semilla de la duda plantada por Lucas en el periódico aún causaba aprensión. La verdad necesitaba salir a la luz,
no solo para limpiar el nombre de Eduardo, sino para proteger el santuario de felicidad que habían construido. La lucha por la verdad se intensificaba. Vanessa, con su fuerza silenciosa, fue la primera en actuar. Ella y Toina, con la ayuda de Johanna, esparcieron la palabra, explicando pacientemente a cada cliente y vecino la naturaleza de las mentiras de Lucas. Eduardo es un hombre bueno, decía Toina, con la voz firme. Dejó todo por amor y para ayudarnos. Quien lo conoce lo sabe. La confianza de la comunidad, sacudida pero no rota, comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo, en la base del amor y la lealtad. Los pescadores y vendedores ambulantes que Eduardo había ayudado se convirtieron en sus mayores defensores, contando historias de su bondad y honestidad, contrarrestando las calumnias del periódico. Eduardo, por su parte, se dedicó aún más a la comunidad. Sus servicios jurídicos gratuitos se convirtieron en un refugio para aquellos que se sentían desamparados. Sabía que sus acciones hablaban más alto que cualquier titular. Su paciencia, su dedicación y su integridad eran su mayor prueba. En cada sonrisa de gratitud, en cada problema resuelto para un vecino, reafirmaba su elección y su propósito. El amor por Vanessa era la fuerza motriz que lo impulsaba a resistir. La guerra a distancia de Lucas, sin embargo, no cesó. Frustrado por la resiliencia de Eduardo y por la protección del pueblo, Lucas planeaba un ataque final y devastador. Desenterraría un secreto del pasado de Eduardo, algo que él guardaba bajo 7 llaves, y lo usaría para destruirlo de una vez por todas, de forma irremediable. Pero el destino, con su ironía peculiar, estaba a punto de intervenir de una manera que Lucas jamás podría prever, transformando su plan de destrucción en una inesperada redención. Un día, mientras Eduardo y Vanessa estaban en el puesto de cocos, un hombre se acercó. No era un turista común. Era un señor mayor, con cabellos blancos, ojos cansados y una postura encorvada, cargando una vieja carpeta de cuero. Su apariencia era la de un hombre de oficina, fuera de lugar en la playa. Pidió un coco, y mientras Vanessa lo servía, sus ojos se fijaron en Eduardo con una intensidad extraña. Un visitante inesperado con una mirada cargada. ¿Tú eres Eduardo, el abogado que vino de Madrid?, preguntó el hombre, con la voz ronca. Eduardo asintió, sintiendo un escalofrío. Ese hombre no parecía ser otro enviado de Lucas. Había algo diferente en su mirada, una tristeza profunda. El hombre se presentó como don Ricardo, un antiguo y respetado notario de Madrid, ya retirado. Contó que, tras la nota del periódico, algo lo había incomodado. Conocía la reputación de Eduardo en Madrid y sabía que las acusaciones de fraude eran falsas. Pero había algo más. Un detalle, un secreto que había guardado durante años, relacionado con la antigua oficina de Eduardo y con su antiguo jefe, Antonio. Don Ricardo reveló que, antes de retirarse, había manejado los documentos de reestructuración de la empresa donde Eduardo trabajaba, poco antes de su salida. Antonio, el jefe de Eduardo, había estado involucrado en esquemas financieros ilícitos, desviando grandes sumas de dinero de la empresa y manipulando balances. Estaba a punto de ser descubierto. Antonio, un maestro de la manipulación, usó su influencia para incriminar a un joven y brillante abogado que estaba a punto de asumir un cargo importante en la empresa. El corazón de Eduardo se heló. ¿Pero quién? ¿A quién intentó incriminar?, preguntó, con la voz casi inaudible. Don Ricardo suspiró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Forjó documentos, creó un rastro de papeles que harían creer que ese joven era el responsable de los desvíos. La idea era que, si lo descubrían, el joven sería el chivo expiatorio, y Antonio saldría ileso. Eduardo sintió el aire escasear. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Y quién era ese joven? Don Ricardo miró a Eduardo con una pena profunda en los ojos. Debería haber hablado antes. Fui cobarde. El miedo a Antonio era grande. Pero cuando leí sobre ti en el periódico, la forma en que Lucas te atacaba con base en mentiras, no pude seguir guardando este secreto. La justicia debe hacerse, aunque sea tarde. Extendió a Eduardo una carpeta de documentos antiguos. Aquí están las pruebas. Copias de extractos, correos, informes financieros verdaderos que el propio Antonio me pidió que guardara antes de su retiro, como una garantía, por si algo salía mal. Nunca pensó que tendría el valor de usarlos. Eduardo tomó los papeles, con las manos temblando.
Los documentos revelaban una red compleja de fraudes. Pero el nombre del abogado que sería incriminado no era el suyo. Era el nombre de Lucas. Un choque recorrió a Eduardo. No fue él a quien Antonio intentó incriminar. Fue a Lucas. Antonio, al ver a Eduardo como un talento que no se doblegaba a sus esquemas y que estaba a punto de ascender a un cargo de gran poder, decidió que Lucas, más fácilmente manipulable y ambicioso, sería el chivo expiatorio perfecto para sus desvíos, en caso de que algo saliera mal en el futuro. Antonio había tejido una red compleja para incriminar a Lucas, no a Eduardo. Eduardo había salido antes de que el plan pudiera ejecutarse. El objetivo de Antonio era Lucas. La verdadera víctima era Lucas. La ironía era cruel y abrumadora. Lucas, que había pasado meses intentando destruir a Eduardo con base en mentiras y envidia, era, en realidad, la pieza central de un plan de Antonio para incriminarlo. Las pruebas eran irrefutables. Eduardo había sido salvado de la trampa de Antonio al renunciar, y Lucas, el envidioso, el ambicioso, había permanecido en Madrid, ajeno al peligro que lo aguardaba. La venganza de Lucas contra Eduardo estaba basada en un engaño, en una historia que él ni siquiera sabía que era la suya. La verdad revelada por don Ricardo cambiaba todo el juego, poniendo a Lucas en la posición de víctima de un esquema mucho mayor. El destino, con su trama intrincada, estaba a punto de dar un giro dramático, y la venganza de Lucas estaba a punto de volverse contra él mismo. La verdad revelada por don Ricardo derrumbó el universo de Eduardo. La red de mentiras de Lucas, basada en envidia, era, en realidad, un reflejo distorsionado de su propio destino. Lucas, el implacable perseguidor, era la víctima secreta del esquema de Antonio. El destino había tejido caminos intrincados, protegiendo a Eduardo de la trampa de Madrid y exponiendo la verdadera cara de la ambición desmedida. La justicia, aunque tardía, estaba a punto de prevalecer. Eduardo sintió una mezcla de shock y una extraña compasión por Lucas. Ese hombre, que lo había perseguido con tanto odio, estaba a punto de enfrentar una ruina que él mismo había provocado al permanecer en el juego sucio de Antonio. Los documentos entregados por don Ricardo eran la prueba irrefutable de la fraude y del intento de incriminación de Lucas. Con los documentos en la mano, Eduardo no dudó. Sabía que la verdad necesitaba salir a la luz, no solo para limpiar su nombre, sino para exponer la corrupción que lo había asfixiado en Madrid. Vanessa, con su sabiduría y apoyo inquebrantable, estaba a su lado. Vio la valentía en los ojos de Eduardo, la misma valentía que lo hizo dejarlo todo por ella. Eduardo y don Ricardo regresaron a Madrid, no para buscar una venganza mezquina, sino para buscar la justicia. Presentaron las pruebas a las autoridades competentes, que iniciaron una investigación rigurosa contra Antonio y sus cómplices. La repercusión fue inmediata. Los titulares de los periódicos, que antes difamaban a Eduardo, ahora estampaban la caída de Antonio y la revelación de los esquemas fraudulentos que él orquestaba. La imagen de Lucas, antes vista como la de un profesional en ascenso, se derrumbó bajo el peso de la verdad, revelándolo como la verdadera víctima, irónicamente, como alguien cegado por la ambición. La noticia de la prisión de Antonio y la exposición del esquema financiero llegó al pueblo a la orilla del mar como una ola de alivio y sorpresa. La inocencia de Eduardo fue públicamente comprobada. La comunidad, que ya lo amaba, ahora lo admiraba aún más por su integridad y por su lucha por la verdad. Las dudas se disiparon completamente, y las miradas de desconfianza dieron paso a sonrisas de orgullo y admiración. Lucas, confrontado con las pruebas irrefutables de la trampa de Antonio, vio su mundo desmoronarse. El hombre que tanto envidiaba y intentó destruir, Eduardo, fue quien, indirectamente, lo salvó de ser el chivo expiatorio de la fraude de Antonio. En un gesto de contrición inesperada, Lucas buscó a Eduardo, no para pedir perdón, sino para expresar un reconocimiento amargo. Había perseguido al hombre equivocado, por motivos equivocados. La revelación fue un golpe doloroso en su orgullo, pero también el inicio de una lenta y dolorosa reflexión sobre sus propias elecciones. Los años pasaron. El pueblo a la orilla del mar prosperó, y la historia de Eduardo y Vanessa se convirtió en una leyenda local, un cuento de amor y superación que inspiraba a todos. Se casaron en una ceremonia simple en la playa, con el sonido de las olas como banda sonora y el atardecer como testigo. Toina y Joana, ahora socias plenas en las puestos de cocos Eduardo y Vanessa, veían el negocio florecer, un símbolo del éxito que el amor y la dedicación pueden construir.
Eduardo continuó ofreciendo sus servicios jurídicos gratuitos a la comunidad, un abogado del pueblo, que cambió los rascacielos de Madrid por la arena de la playa. Encontró su verdadero propósito en ayudar a los más vulnerables, en lugar de acumular riquezas. Vanessa, siempre a su lado, era el sol que iluminaba sus días, la fuerza que lo inspiraba. El amor de ellos era la prueba de que el verdadero éxito no está en el dinero o el poder, sino en la paz del corazón, en la lealtad y en la capacidad de amar y ser amado. La vida les dio un regalo más, la llegada de un bebé, una niña, que vino a completar la familia. ¿El nombre? Alma. Para recordar que lo más importante es tener el alma ligera, libre y llena de amor. Eduardo y Vanessa, el abogado que lo dejó todo y la chica del coco, vivieron felices, rodeados por el amor de su familia y de una comunidad que los vio superar cada desafío. Porque, al final, el verdadero éxito es amar y ser amado, incluso si para eso es necesario dejarlo todo y empezar de cero. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor puede cambiarlo todo, comenta aquí abajo desde qué ciudad o país estás viendo. Y si te emocionaste y quieres más relatos que inspiren y hagan creer en la fuerza de la vida, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Tu fe y tu apoyo hacen la diferencia.